Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel. Señor y mi Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Ustedes, pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel. Señor y mi Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Tú, Señor, mi Dios, me libraste de caer.
Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy tendremos un mensaje referente a la famosa semana conocida como la Semana Santa. Y hemos titulado este mensaje Más allá del sacrificio. Como siempre, tendremos lectura de la Palabra del Señor y luego una oración. Dice las Escrituras: Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Juan capítulo 12, he leído los versos 46 y 47. Ahora oremos. Padre Celestial, permítanos en este momento entrar en su palabra y entender esta realidad de encontrar algo más allá de solamente ver la muerte de la cruz como lo ve la gente al recordar esta Semana Mayor. Que veamos mucho más allá, se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Sin lugar a dudas, el paso de Cristo por la historia de la humanidad es un hecho tan irrefutable que nadie osa negarlo. Hay más libros escritos de este acontecimiento que de cualquier otro hecho histórico, y sus concordancias son prácticamente exactas. Se debe notar que creemos los hechos históricos, como el de Cristóbal Colón descubriendo América, por ejemplo, por uno o dos historiadores que lo afirman. Cuanto más de Jesucristo, hay docenas. Aún más, la semana llamada de la Pasión de Cristo, que empieza con su entrada triunfal a Jerusalén, luego de unos días después su arresto y juicio ante Anás, el sumo sacerdote, hasta culminar con su muerte en el Gólgota, fue tan real y de tanta importancia que sacudieron el mundo conocido y continúa hasta nuestros días. Todos los que de alguna manera tenemos credibilidad en Dios, recordamos con respeto y santidad esta semana. Así es que debemos ver un poco más allá del solo hecho de un sacrificio. Y dado que la vida de Cristo con su muerte no puede ser negada, así como sus hechos, palabras, milagros y resurrección, cabe preguntar, ¿por qué murió Cristo? ¿Hay algo más allá de ese sacrificio? Indudablemente que hay más. Cristo por innumerables ocasiones anunció que había venido para morir, porque con su muerte compraba la redención del ser humano, abría las puertas a la vida eterna, al gozo, la felicidad y a alcanzar del Creador el perdón eterno. Sí, Cristo vino para con su muerte salvarnos a nosotros de morir eternamente. Pablo lo expresa así en Romanos el capítulo 5. Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque, como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. He leído Romanos capítulo 5, el verso 12 y luego los versos 18 y 19. La historia nos muestra que todo sacrificio ha dejado una conquista, sea laboral, independentista, clasista, etc. Y como no podía ser de otra manera, la muerte de Cristo también conlleva una conquista: ser constituidos justos a través de Jesucristo con su triunfo sobre la muerte. Sin embargo, miramos este hecho histórico como algo para recordar con tristeza y dolor, pero no miramos más allá del hecho, su conquista y su ofrecimiento gratuito a la humanidad. Por eso es que Jesús dijo: Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo,
porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Juan capítulo 12, versos 46 y 47. Preguntémonos, ¿por qué Jesucristo puede ofrecernos salvación y vida eterna? Por dos razones muy claras. Primero, Él murió para liberarnos de la muerte que conlleva nuestros pecados. Y en segundo lugar, porque resucitó venciendo a la muerte, por tanto mostró su poder sobre la muerte. Analicemos cada punto. Primero, Jesucristo murió para liberarnos de la muerte que conlleva nuestros pecados. Así es que revisemos rápidamente este hecho desde la perspectiva bíblica. Desde Adán la humanidad estaba bajo pena de muerte. Pablo nos dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. La humanidad a causa del pecado se convirtió en esclava de sus concupiscencias, o sea, los malos deseos, y del pecado como arma de Satanás y sus huestes espirituales. Primero vamos, esclavos de las concupiscencias, o sea, de los malos deseos. Esto no implica que los deseos sean malos, sino más bien el saber lo bueno y no poder llevarlo a cabo como quisiéramos. Pablo lo expresó así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, los versos del 15 al 17. Esto nos ha llevado a la depravación, y por eso Pablo continúa y dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Y a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Dice Romanos capítulo 1, el verso 21 y luego los versos del 28 al 32. ¿Se da cuenta? Estamos viviendo de acuerdo a sensaciones y no somos capaces de manejar estas emociones. Solo Jesucristo con su muerte nos puede brindar la victoria y hacernos cada día mejores. Ahora, la segunda cosa es que somos esclavos del pecado bajo el poder de Satanás y sus demonios. Jesús tuvo que decirles a la gente y religiosos de su tiempo, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo hace libres, seréis verdaderamente libres. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, al verso 34 hasta el 36 y luego el 44. En esa misma condición continuamos y continuaremos a menos que Cristo nos liberte. Por tanto, estábamos y estamos bajo condenación, pues la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así que se requería de alguien que sea sin pecado para que redima a esta humanidad de esta condena.
Es entonces que el Verbo se ofrece en sacrificio por la humanidad a fin de restaurarla para Dios. Pablo lo describe así: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, quien existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, los versos del 5 al 8. Y Pedro corrobora: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Y todo por amor. Dios nos ama a tal punto de que Cristo murió para salvarnos. Por eso Pablo lo expone así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, verso 8. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, el verso 13. Pero también su sacrificio nos da paz para con Dios y liberación de sufrimientos y enfermedades, como lo profetizó Isaías. Dice: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53, los versos 3 al 5. Otra de las cosas importantes es que Jesucristo resucitó venciendo a la muerte. Por tanto, mostró su poder sobre la muerte. Esta es la gloria del cristianismo. Cristo resucitó al tercer día, mostrando que había vencido a la muerte y abriendo para todos los que se le acerquen el camino hacia la vida eterna y el cielo. Sin lugar a dudas, hay muchas religiones en el mundo, y sus líderes dejaron legados de moral y solidaridad, pero murieron y sus cuerpos están en la tumba. El único que mostró tener poder sobre la muerte es Jesucristo. Resucitó a muchos mientras estuvo en esta tierra, y luego resucitó para mostrar su poder y mostrar que con su sacrificio puede ofrecernos vida después de la muerte. En 1 Corintios Pablo lo expresa así: pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y luego dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, los versos del 20 al 22 y luego los del 55 al 57. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a tener una conclusión. Debemos entonces mirar más allá de solo el hecho histórico de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues Él, con su sacrificio, nos ofrece justificación ante Dios. Dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. También nos da entrada a los cielos. Dice: pues de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:11. También nos da vida eterna, venciendo a la muerte.
Jesús dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, verso 24. Así que su sacrificio justifica, sana, salva, redime, liberta, da gozo y felicidad. El camino está abierto, la condena pagada. Solo queda que cada ser humano se apropie de esta conquista adquirida por Cristo. Usted entonces debe preguntarse, si Cristo con su sacrificio adquirió una conquista gratuita y de repercusiones eternas, ¿qué debo hacer para que sea mía esta conquista? La respuesta es, debe creer y recibir a Jesucristo para que su sacrificio en la cruz sea suyo. Dice la Escritura, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y Pablo confirma, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Romanos capítulo 10, los versos 9 y 10. El carcelero de Filipos, luego del asombro de que Pablo y Silas no escaparon después de un terremoto donde quedaron libres para escapar, dice Hechos de los Apóstoles que, sacándolos afuera, les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Hechos capítulo 16, los versos 30 y 31. El sacrificio de Jesús en la cruz nos da la oportunidad de ser salvos del pecado que nos condena y esclaviza y alcanzar la vida eterna. ¿Qué pasa con los que no quieren creer y no quieren recibir esta conquista? Juan declara enfáticamente, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 18. Así que Juan manifiesta claramente esta verdad. Si no ha creído, ya está condenado. Y a menos que se arrepienta mientras está en vida, pasará en esa condición a la eternidad. Pero, ¿qué pasa con usted que ya ha creído y ha recibido a Cristo? Por supuesto, ya es salvo o es salva. Pero tanto usted como yo debemos permanecer en Cristo. El autor de Hebreos lo dirá así. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos capítulo 2, los versos del 1 al 4. Y Pablo les dirá a los filipenses, de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, el verso 12. Estos pasajes nos dicen que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no de miedo, sino de agradecimiento, y tomar la salvación con responsabilidad, viviendo en la práctica lo que poseemos. La salvación no es simplemente un lugar donde podemos descansar en pasividad, sino un camino en el cual tenemos que caminar. Si no somos diligentes y activos, progresando en el camino de la fe, nos alejamos poco a poco, como un barco que por descuido pasa a la seguridad del puerto de llegada. Este descuido puede ser la apatía, el tomar el camino de la salvación como menos importante que cualquier actividad humana, teniendo más miedo a las pruebas y al rechazo de la gente no creyente.
Así que el propósito de este mensaje es que usted y yo miremos más allá del solo hecho histórico del sacrificio de Cristo en la cruz. Queda claro que Jesucristo vino a salvarnos de la condición de pecado a la que el ser humano estaba y está sometido. Que no vino a condenarnos como algunos lo quieren hacer aparecer, vino a salvarnos. Dice la Escritura, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Indudablemente, quien no acepte este don gratuito, adquirido por Jesucristo en la cruz, tendrá que asumir su propia decisión de no aceptar el regalo provisto. Así que, si miramos más allá del sacrificio, encontramos que Jesucristo con su muerte nos compró salvación y vida eterna, de la cual debemos apropiarnos para que se haga real. Si la rechazamos o la descuidamos, podemos entrar en grave peligro. Por ello, si usted no ha creído en Jesucristo, debe decidir aceptar ya el regalo que Jesús compró en la cruz del Calvario. Porque dice, en tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo más favorable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. Y si usted ya es salvo por la fe en Jesucristo, debe vivir como lo que es y somos en Cristo, salvos por la fe e hijos e hijas del Todopoderoso para llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Recuerde, hay algo maravilloso si miramos más allá del solo el hecho de la muerte de Jesús en la cruz. Esto es mirar más allá del sacrificio. Ahora oremos. Padre Celestial, le agradecemos que nos ha hecho ver esta realidad. Como diría Jesús, he venido para traerles la luz, que miren que las cosas no son como ustedes las ven tan deportivamente. Su sacrificio es para darnos gratuitamente salvación. Y ese hecho no debemos soslayarlo. Usted, amigo, amiga mía, que no conoce a Jesús, es el momento de que lo acepte, lo reciba en su corazón. Por la fe cree en su nombre, pida perdón por sus pecados y permita que el Espíritu Santo llegue a su vida. Y usted que conoce de Jesús, si está alejado, es el momento de volver. El enemigo querrá cobrar su vida. Y si está firme, permanezca firme, porque el Señor quiere que salvemos almas y que permanezcamos firmes